Funda Universitas presenta Así es el Cerrito, inimaginable. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hoy, desde la plazoleta Francisco Antonio Campo, el historiador Diego Antonio Carvajal Peña y Armando Nieto Navia, presidente de Funda Universitas, comparten lo que somos. Conozcamos este lugar mágico, lleno de historia, cultura y religiosidad. Bueno, hoy nos encontramos en la plazoleta de la estación. Es popularmente conocida con ese nombre, aunque con anterioridad la gente, especialmente las personas cercanas a los políticos, le dieron otra connotación. Primero se llamó la Plaza Roja. Posteriormente, cuando ya fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, se le dio ese nombre, y en 1964, cuando se hizo el centenario del municipio, de la creación del municipio, se le colocó el nombre de Francisco Antonio Campo. Ese nombre ha sido olvidado, ese nombre ya nadie lo recuerda, simplemente conocemos ese lugar como plazoleta de la estación. Nombre que ha marcado prácticamente la historia y la identidad, porque todo el mundo se refiere en ese término. Vamos para la plazoleta tal cosa, y uno oye cuando invitan a un evento o a algo, que invitan a la plazoleta de la estación, que tiene una importancia única. Entre ellas estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 100 años de haber llegado la primera máquina, la primera locomotora a esta estación. Llegó el 3 de febrero de 1921 y hubo una celebración especial. Todo el pueblo se volcó a este lugar porque era algo muy novedoso. Primera vez que los cerriteños veían una máquina de esas características, aunque no era muy grande, pero sí por lo menos nos abría el campo para llegar a otros lugares, para ir a Uga, para ir a Palmira, sin necesidad de coger el tortuoso camino que había que emprender de Cerrito a Uga, que eran caminos de herradura, caminos muy malos en invierno. Se demoraba tranquilamente una persona de aquí a Uga casi todo el día, lo mismo que a Palmira. Y eso sí encontraba los ríos bajitos, porque si llegaban en épocas de invierno, necesariamente ahí quedaban varados. La maíz Nima, ha sido Nima, que en su época fue fuerte. Eran las famosas locomotoras a vapor, o las negras, que les decían también. Eran unas características especiales que después fueron reemplazadas más adelante, muchos años después, las diésel, la máquina diésel. Y había otro elemento posterior a la máquina al tren, que era el ferro. Los ferros que pasaban más directos, inclusive creo que muchos de ellos no paraban aquí, no, que pasaban era de ciudad a ciudad. Sí, la característica del perro cuando no paraba, porque muchas veces no había alguna persona que iba a bajarse aquí, era que el jefe de estación sacaba un aro, y en el aro pues iba la información acerca de dónde venía el otro tren, si podía seguir hasta Uga o tenía que detenerse en Huacarí, esperar. Entonces pasaba el aro y el maquinista o el ayudante con su brazo arrimado y lo cogía y no mermaba velocidad, eso pasaba a 1000 por aquí. El famoso ferro. Esa inauguración o esa llegada del tren tuvo un cerriteño como protagonista, ¿no? Que fue el que hizo prácticamente la gestión y el que se preocupó para que el tren pasara, llegara y pasara por acá por el Cerrito. Muy reconocido hoy en día por la institución educativa que lleva su nombre. Pedro Antonio Molina. Pedro Antonio Molina, cuando fue secretario gerente de los ferrocarriles nacionales División Pacífico, ya había tenido varios puestos a nivel departamental, y era la importancia de él en ese momento, llegar al Cerrito con el ferrocarril. Y no solamente llegó él
sino que llegó también el obispo de Cali, porque en esa época creo que no había obispado en Palmira. Entonces el obispo bendijo el lugar y todo el consejo vino en pleno a mirar pues la inauguración, y posteriormente se desplazaron hacia el centro y allí el consejo sesionó. El consejo pues alabó pues la labor de Pedro Antonio Molina, y las niñas de esa época vendieron flores, y pues no hubo quien se olvidara de que el Cerrito también era un lugar dulce, un lugar donde se hacían excelentes comidas, excelentes mecatos, y también vendieron. Indiscutiblemente eso hizo que Cerrito cogiera otro auge, cogiera más empuje, hubiera un espíritu empresarial más grande, y Providencia todavía no existía como tal, pero el dueño de Providencia tenía unos trapiches que producían panes de azúcar, y esos panes de azúcar se traían aquí, pero no eran cantidades desorbitantes, sino unos cuantos, y entonces se llevaban o bien a Palmira o se iba por aquí hasta Cartago, ese tipo de producción de azúcar, panes de azúcar. Es importante también dentro de este recuento histórico que aquí se hicieron famosos las uvas y los bizcochuelos, ¿no? La venta de uvas y bizcochuelos cuando pasaban los trenes de pasajeros. Ellos sí paraban prácticamente obligatoriamente y ellos llegaban inmediatamente. Era espectacular venir. Y para esta época, lo recordábamos ahora, también era importante el tren, porque pasaba el tren y uno colocaba las tapas de la gaseosa para que las aplanaran, las aplastaran, y hacer los chilindrines, los fundambicos, toda una cantidad de cosas que jugábamos los muchachos de esa época. Sí, los cerriteños no teníamos manera de expresarle como el cariño a Pedro Antonio Molina. Entonces las personas pudientes determinaron que la única manera de ofrecerle pues algo que lo motivara era colocarle el nombre a esta avenida, desde allá del puente del Cerrito, del río Cerrito, hasta aquí, hasta la Campiña, y le llamaron Vía Pedro Antonio Molina. Hoy en día nadie recuerda ese nombre. Hubo una cantidad de discursos. Esos discursos pues motivaron a Pedro Antonio Molina, aunque ya estaba muy anciano. Él no va a durar mucho tiempo como Su vida pública. en su vida pública, así muy rápidamente va a morir. Él es nombrado gobernador del departamento del Valle del Cauca, y siendo gobernador va a morir. Y no muere en su pueblo, no muere ni siquiera en el Valle del Cauca, muere en la zona cafetera. Pedro Antonio Molina de alguna manera mostró pues desapego por este territorio. Por ese motivo muchos políticos consideraron de que nada debía llamarse Pedro Antonio Molina aquí en Cerrito. Pedro Antonio Molina se le coloca a la escuela, que se llamaba Escuela de Varones, por mucho tiempo llevó ese nombre, y le llamaron así por, no sé, definitivamente por rendirle algún homenaje, pero ya un homenaje tardío. Inclusive el parque central se llamaba inicialmente Pedro Antonio Molina, y después se le cambió el nombre por Parque Francisco Antonio Rada, que todo el mundo conoce como el Parque Rada o la Plaza Central del Cerrito. Otra anécdota que gira en torno a las estaciones de ferrocarril era el movimiento de las personas que llegaban, los visitantes. Entonces se originaba una serie de negocios. Eran los bares, cantinas, estaderos, y de ahí nace la famosa música de carretera, que era la que escuchaba en esos bares. Hoy en día pues ya se llama música popular o música yo me mato, bueno, eso no tiene una cantidad de nombres, pero el origen de esa música de carretera es esa que se escuchaba en esos sitios. Y aquí el Cerrito nunca fue ajeno. Por ejemplo, aquí a las 2 cuadras había sitios turísticos muy importantes. Sí, había una cantina que fue agenciada o fue dirigida por una mujer que dejó muchas historias en el poblado, cuyo remoquete era la Pico. Inclusive hoy en día
como ya no existe la persona ni existe el negocio, el dueño le colocó como un recuerdo, que me parece muy bueno, Casa de la Pico. Esas bodegas que está a la parte sur de todo este conjunto arquitectónico del ferrocarril, en realidad no era así. Simplemente las primeras bodegas estaban a esta parte norte, ¿no? Más tarde se construyó esa parte que corresponde a la parte sur, con esa finalidad de guardar el azúcar, esperando la llegada de un tren muy diferente en el sentido de la carga, ¿no? Exclusivamente era para cargar azúcar, para ganar ganado. Aquí había mucho ganado en la zona del Cerrito, la mayoría de las haciendas eran ganaderas y tenían muy buen ganado, era ganado muy fino, era ganado de doble ordeño en el día. Esto hacia la parte del valle, ¿no? Aquí hacia el río Cauca. Sí. Ese sector era que había la mayoría de las haciendas. Y hacia Maime también había haciendas muy importantes, con ganado Holstein, que era el ganado pues lechero por excelencia. Y aquí inicialmente hubo un embarcadero donde se embarcaba el ganado o también se bajaba ganado, y posteriormente se hizo otro al frente. Este ferrocarril, cuando llegaban las locomotoras, como eran a vapor, tenían dos lugares para cargar agua, para beber agua, como decíamos nosotros en esa época. Una hacia la parte sur, Por la calle Séptima. por la calle Séptima, sí. La calle Real, que venía Se llamaba el lugar Tanque Rojo. Tanque Rojo. Y otro que quedaba aquí en la parte norte, los mecanismos se les llamaba gallinazos, porque era como especie de un pico, y el pico bajaba y precisamente daba en el lugar donde había que llenar el tanque. Entrando un poquito más al entorno de la plazoleta de la estación, era un sitio de concentración diaria, ¿no? A la madrugada de los trabajadores que iban ya con puestos fijos al trabajo de campo, o los que llegaban en el afán de buscar trabajo. Entonces ahí los contactaban y traían los contratos para ir a cortar caña, o ir a coger algodón, o a limpiar frijol, a limpiar soya. Lo que más atraía pues a personas con deseos de trabajar o con necesidad de trabajar era la cogida de algodón. No solamente eran personas de aquí del Cerrito, sino que venía mucha gente de otra parte. Esa gente iba de departamento en departamento donde había cosecha de algodón. Algunos venían de la costa atlántica, otros venían del Tolima, de los llanos, y la gente se movilizaba. Y por ese motivo, de alguna manera, para su disgusto, aquí se les llamó, no sé, en otra parte, se les llamó iguazos. Iguazos porque la iguaza es un animal que viaja permanentemente cuando cambia el clima, cuando cambia de temporada. Si había algo molestoso para ellos, era que una persona, sin necesidad de decirles la palabra iguazo, simplemente con mover las manos o los brazos, inmediatamente ellos sabían qué era lo que estaban diciendo. Estaban enfocando. Sí. Otro aspecto importante del entorno es la parte religiosa. La capilla de Santa Bárbara, en un lote y una construcción que patrocinó doña Bertilda Ruiz. Ella fue de Ruiz, ¿no? Doña Bertilda Tenorio de Ruiz, quien fue prácticamente quien donó el lote y parte de la construcción, y que dio origen pues, a un movimiento también importante dentro de la creencia religiosa. En el año 58, doña Berta y la parroquia del centro compraron un lote en el año 58. Hubo que esperar determinada cantidad de años para que en realidad se hiciera efectivo la creación del templo. El templo se inauguró en noviembre de 1964, cuando se hizo el centenario de la creación de la parroquia del Cerrito. De modo que, pero no funcionó independientemente.
era anexa a la parroquia principal. principal. El cura venía y daba sus oficios religiosos por el pedido de la comunidad. Creo que los entierros y toda esta parte de ceremonias se realizaban en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, o sea, la principal, que toda la vida se conoció como tal. Este templo se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tiene Y- que ver algo los redentoristas ahí, yo creo. Alguna misión que hicieron aquí en Cerrito, entonces. No sé por qué motivo no se le colocó el nombre de la santa con la cual fue bautizado el barrio. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara era el barrio más grande del Cerrito. Comenzaba en la calle 14, carrera 14, iba hasta la entrada de la hacienda de la Cruz. Posteriormente, un concejal y un político que se dieron a la tarea de dividir el barrio. Y lo dividieron y salieron tres. Salió el barrio San Rafael, el barrio Chapinero y el barrio Santa Bárbara, que prácticamente quedó de los rieles hacia abajo, ¿no? Hacia el sector de la Cruz. Toda esta parte que anteriormente estaba. Anteriormente la gente clasificaba el Cerrito de acuerdo al espacio. Por ejemplo, la gente decía, vamos abajo, voy para abajo, voy para el centro y voy para arriba. Ajá. Entonces fue más tarde que la gente se acostumbró a llamar de alguna manera a los barrios de acuerdo al nombre que se le había colocado. Yo creo que hay algo importante y es que el nombre de Santa Bárbara se debe a doña Carmen Barandica, una habitante del finales del siglo XIX, que tenía un busto o tenía una imagen bien grande de esta santa, y ella el día de su festividad la sacaba a la calle, y entonces la gente del barrio iba y ofrecía oraciones, de modo que por ese motivo se le colocó a este barrio Santa Bárbara. La importancia de la plazoleta también es importante destacarla. Hoy en día la importancia religiosa, por Sí, los eventos que realizan y las características que tienen, ¿no? El Viernes Santo es un día de lujo en este lugar. Es la llegada del Vía Crucis, el Vía Crucis penitencial, que viene con una gran cantidad de personas, no solamente del poblado, sino de otros lugares, y cerriteños que también exclusivamente vienen a esa actividad. Es Un reencuentro. un encuentro de De cerriteños. Un encuentro de cerriteños. Y recuerda que llega el Vía Crucis en la tarde y en la noche, prácticamente la salida de la procesión grande de Viernes Santo. También se hace de acá de la plazoleta, donde se ha construido pues el cerro del Gólgota, donde hacen la ceremonia del descendimiento. La procesión más larga, ¿no? Sí. Que recorre toda la parte urbana. Porque hay Que va- veces que baja hasta muy cerca de la Hacienda La Cruz y Llega después casi. llega hasta el barrio La Estrella, más arriba de La Estrella llega. Y también es de resaltar la importancia gastronómica de este barrio. Ah, sí, sí. Aquí se hicieron los mejores dulces. Dulces de, La mejor golosina Ah, era de acá de Santa de Bárbara. guayaba, de piña, de coco, las famosas cocadas. Ah, las cocadas Los sellos de de Arequipe. Arequipe se de hacían en Marja esta Blanco. región también. Y todavía hay Doña- algunas zonas Doña donde Licenia Cabal, ajá, era famosa por acá, preparaba unos platos exquisitos. hubo una época en que hubo necesidad de prohibir que las venteras se fueran hacia otros lugares donde habían otras venteras. Las venteras que habían aquí, que la mayoría eran de la familia que fabricaba los bizcochuelos, que son las Ospinas, eran los mejores bizcochuelos que se expendían en el ferrocarril El ferrocarril. y en el centro.
esas personas, las ospinas, vendían aquí precisamente. Pero no podían ir a otro lugar, no podían ir a Rancho Grande, ni a, pues que posteriormente se llamó Rancho Quemado, a vender sus golosinas allá. Y los que vendían en el parque o las que vendían en el parque tampoco podían bajar, ¿no? Porque eso se formaba a veces una discusión y hasta peleas se presentaban Claro, entre peleas ellas. de familia. Pero indiscutiblemente aquí se hacía muy buen mecato. Se hacían los verdaderos cuaremeros, los cuaremeros de sal exclusivamente en Semana Santa. Era el único lugar donde se hacían aquí en Cerrito cuaremeros de sal, porque los cuaremeros que se hacen hoy en día son de dulce y se hacen todo el año.